tipos de organización. A nivel nacional tenemos algunos tipos de organizaciones o ejemplos de organizaciones. Por ejemplo, tenemos las organizaciones socioterritoriales. Son aquellas con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tienen por objeto representar y promover valores e intereses específicos de la comunidad dentro del territorio. Por ejemplo, ahí tenemos las directivas barriales. Tenemos otro tipo de organización que se llama organización funcional, que se caracteriza por reunir a las personas más capacitadas para cumplir una función dentro del mismo departamento. En el caso de Ecuador, por ejemplo, tenemos al Estado o los gobiernos democráticos, ¿no?, cuya estructura está establecida en ministerios. Tenemos también las organizaciones gremiales o ocupacionales, se dice, porque son constituidas para definir, expresar y promover los intereses y las preferencias de un conjunto de individuos que comparten una posición o un mismo oficio o profesión. Por ejemplo, tenemos el sindicato de choferes, tenemos el sindicato de los trabajadores, etcétera, etcétera. Tenemos también organizaciones sustantivas que se organizan para mejorar las condiciones sociales relacionadas con la vida comunitaria en el campo cultural, las relaciones de género, identidades socioculturales. Por ejemplo, el grupo de mujeres, ¿sí?, que se organiza en pro de los derechos de las mujeres, es un ejemplo de aquello. Y también desde el punto de vista legal tenemos, en este caso, las organizaciones de hecho, es decir, de voluntarias, que no tienen un reconocimiento jurídico, pero que tienen un propósito. Y también están las organizaciones desde el punto de vista legal de derecho, es decir, que tienen un estatuto, están reconocidas legalmente y saben cuáles son sus propósitos, ¿no? Y también tenemos una clasificación de las organizaciones sociales, por ejemplo, de primer grado, que son aquellas que agrupan a personas naturales con un fin delimitado, como asociaciones, clubes, comités, colegios profesionales y centros. Las corporaciones de segundo grado, por ejemplo, son aquellas que agrupan a las de primer grado, o personas jurídicas como federaciones, cámaras o uniones. Y finalmente tenemos las corporaciones de tercer grado, que son aquellas que agrupan a las de segundo grado, es decir, por ejemplo, una cámara de comercio se junta a una federación de comercio a nivel nacional, ¿no? Entonces tenemos uniones nacionales, uniones similares a nivel de país. ¿Quiénes pueden participar en la organización? Evidentemente los que pueden participar son los grupos de interés o los miembros de algún sector que estén interesados en resolver alguna necesidad, algún problema que les está afectando. De alguna manera se constituyen como socios y socios de la organización. La organización funciona con la motivación de los objetivos personales y los organizacionales. ¿Cuáles son los elementos básicos que debe tener cualquier organización? Por ejemplo, una conducción o cabeza, es decir, un líder que sea honesto y que cumpla con ciertos principios de transparencia y sobre todo que esté dispuesto a asumir el liderazgo y la responsabilidad. En algunos casos tienen una línea política, principios ordinarios, ¿sí?, de los fines de la organización, la visión y la misión. Un estatuto, es decir, las normas y los procedimientos internos de funcionamiento de la organización. Un plan de trabajo, es decir, los objetivos y metas que se proponen dentro de la organización o a lo que aspira la organización con el objetivo de conseguir los resultados o las metas establecidas durante algún tiempo. Finalmente está el tema de los dirigentes honestos, con la formación necesaria para cumplir con sus responsabilidades. ¿Cuáles son los elementos básicos que debe tener cualquier organización? Una capacidad ejecutiva, es decir, tener capacidad de planificar y establecer unos programas de trabajo, ¿sí?, que influyen sobre ciertos factores, por ejemplo, la habilidad de los dirigentes, la disponibilidad de tiempo de los dirigentes y miembros de la organización, los recursos que posee la organización para desarrollarse en el trabajo, una estructura adecuada, es decir, un organigrama donde estén establecidas responsabilidades y el funcionamiento y los flujos, por ejemplo, de información y de decisión. Otro elemento es la base económica en relación a recursos materiales y técnicos. La carencia de recursos económicos y técnicos vuelve difícil de alguna manera el funcionamiento de alguna organización. No obstante, esto es un elemento o una debilidad a tenerla en cuenta para fortalecerla. Los elementos constitutivos de una organización. Visión común, es decir, a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar o cómo nos vemos en el futuro. Un programa, es decir, un conjunto de tareas que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos. Una estrategia planificada, es decir, hacia dónde vamos, cómo lo hacemos, en dónde lo hacemos y con quiénes lo hacemos. Una táctica, es decir, los métodos que vamos a aplicar para obtener de alguna manera el resultado de esas actividades que hemos propuesto.
una ideología, es decir, un conjunto de ideas que nos construyen, que nos forman y nos sostienen como asociación. Principios como la autonomía, la democracia, la solidaridad, la transparencia, la disciplina interna y la ética. Formas de participación en las organizaciones. Tenemos la participación nominal, que es cuando la organización se maneja de manera autoritaria, donde en este caso el líder opina y sobre todo hace valer su decisión sin la presencia o sin el voto de todos los que son parte de la organización. Esperan recibir beneficios pasivamente y obedecen decisiones de uno o varios dirigentes sobre la participación consultiva, cuando en las organizaciones se toman en cuenta y existen maneras para que la gente sienta que se pide y valora la opinión. Esto es muy importante porque esto es incluir la decisión y sobre todo valorar la opinión de nuestros asociados. Participación con poder de decisión, cuando en una organización todos están adecuadamente informados, opinan y proponen, deciden y ejecutan. En este caso, la participación se incorpora con un gran sentido de consulta y poder de decisión. Es decir, el voto consultivo de todos legitima las decisiones que se toman. Funcionamiento de las organizaciones. La democracia participativa, es decir, donde todos los miembros de la organización en la toma de decisiones participan mediante asambleas o cualquier mecanismo de participación. La centralización y la descentralización. La sobreconcentración de responsabilidades en pocos dirigentes hace más lenta la dinámica de una organización. Es necesario delegar actividades como la descentralización. La planificación y la evaluación. Un plan de trabajo permite organizar el conjunto de medios y personas de que dispone la organización para el cumplimiento de sus propósitos. Es decir, todos participamos conjuntamente en los propósitos que queremos alcanzar como organización. La división del trabajo. En función del plan estratégico y los planes operativos, la organización establece responsabilidades, roles y funciones de cada uno de los miembros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las operadoras mineras, se tiene clara una división del trabajo, dónde ir, quiénes ir y cuándo ir. La crítica y la autocrítica es una revisión de vida, es decir, de la forma de cómo estamos desempeñándonos, cómo evaluamos la actuación nuestra dentro de la organización. Finalmente tenemos la sistematización, que es una constante dinámica de acción y reflexión sobre lo que hacemos en la organización. Hay algunas formas de organización. Siempre estamos proclives a buscar la mejor figura para asociarnos. Tenemos organizaciones, por ejemplo, como cooperativas, asociaciones comunitarias, unidades y comunidades populares. Las cooperativas, por ejemplo, tenemos de producción, es decir, por ejemplo, los agricultores de consumo para la venta, las de vivienda de interés común, de ahorro y crédito, para el manejo de los recursos económicos y, por supuesto, de servicios. Tenemos unidades económicas populares, por ejemplo, economía del cuidado, emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, por ejemplo, aquí están los huertos familiares, comerciantes minoristas de productos y artesanos. Algo importante para administrar la organización interna es que exista de alguna manera algún tipo de estructura que nos permita actuar de manera ordenada, cumpliendo unos propósitos y reglamentados sobre todo. Por ejemplo, en las asociaciones tenemos un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, en unos casos comisario o socio, ¿no? Esta es la figura que habitualmente emplean las operadoras mineras. Las asociaciones, por ejemplo, de otro tipo, tenemos presidente, gerente, cuando son de tipo comercial, un consejo de administración, un consejo de vigilancia, comisiones especiales, socios, ¿no? Habitualmente este tipo de asociaciones son las que tienen un vínculo empresarial.